Un café con Galato. Deseos infinitos y absolutos, cuando se ve privado de la fe para encontrar en ella respuestas al sentido de su vida, es inevitable que acuda en compensación a encontrarlo en lo demoníaco y tenebroso. Por eso, en la medida en el que el secularismo ha eliminado a Dios y la religión, la gente ha buscado su reemplazo en las falsas espiritualidades de la nueva era. De ahí el auge de la gnosis, el esoterismo, el ocultismo y la teosofía, del sofismo, del reiki, de la cábala, de la cienciología, del indigenismo, del tarot, o de las velas de colores, del chamanismo, o de una multitud incontrolable de otros ismos. En todas estas manifestaciones se realiza la autoidolatría del hombre, que se cree divino sin Dios y contra Dios, y que trueca el oro de la fe por el cobre de las fábulas, a Dios por el enemigo de Dios. ¿Acaso no se dan cuenta todavía los de la nueva era de que detrás de todas sus pseudo espiritualidades está el demonio esperándolos para que le den culto a él en reemplazo del que le deben dar al Dios verdadero? Sí, en efecto, detrás de la nueva era está la satanocracia. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Quinta razón, la gente cree que Francisco es papa auténtico. La gente, al creer que Francisco es papa auténtico, piensa que por eso todo lo que dice es verdad, y para muchos es artículo de fe. Creen en dos errores: que Francisco es el verdadero sucesor de Pedro, y que por tanto todo lo que él dice hay que aceptarlo como verdad de fe. Quieren ignorar así que Benedicto XVI renunció contra su voluntad, y también ignoran que Bergoglio fue impuesto por una mafia de cardenales, delatada por la confesión del líder de la misma mafia, el cardenal Gottfried Daniels, quien así la autodenominó. El hecho de verlo tan encumbrado les ha suscitado la falta de idea de que Jorge Mario Bergoglio fue escogido por Dios y por el Espíritu Santo. Pero aunque la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio como romano pontífice hubiese sido legal, que no lo fue, sin embargo cayó en la herejía y en la apostasía, y su ministerio perdió entonces total legitimidad. Esto a la luz del derecho canónico, al enseñar asuntos contrarios a la fe, como los siguientes. Enseña erradamente el falso pontífice Francisco, verdaderamente obispo Jorge Mario Bergoglio, que nadie se condena y que todo el mundo se salva, que el infierno está vacío, que el alma de los pecadores se desvanece en el momento de su muerte, que no hay que hacer proselitismo porque es un pecado, que los adúlteros pueden recibir tranquilamente a Dios, estando en pecado mortal, según se da a entender y se permite en Amor y Leticia, capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. Que Dios no puede ser Dios sin el hombre, que los niños y los jóvenes no necesitan instrucción religiosa, sino que les tengan la barriga llena, que por las venas de Jesús y de María corre sangre pagana, que los mandamientos no son preceptos, sino consejos o simples diálogos. Sí, Jorge Mario Bergoglio perdió su investidura eclesial, si es que la tuvo, por el solo hecho de haber enseñado doctrinas contrarias a la fe, ya que es un hereje, no puede ser papa, y esa fue una sabia tesis del gran San Roberto Belarmino, y constituye una doctrina ratificada por el Canon 194, numeral 2 del Código de Derecho Canónico, actualmente vigente en la Iglesia. Pecado incombatido, origen de las malas pasiones. Pero no solo el rebaño, pues antes que a las ovejas, los propios teólogos, los sacerdotes y los obispos, cuando son víctimas de sus pasiones, su actitud los lleva a enmudecerse frente a la verdad, silenciarse, o peor, cambiarla a tono con las novedades del momento histórico de la época, o con las modas. Esto es lo que estamos viviendo, y lo que más nos lamenta y nos escandaliza, y es que quienes más deberían defender la verdad o predicarla, callan ante la enseñanza de las mentiras, o se vuelven cómplices de los falsos predicadores, o terminan predicándolas por su cuenta. El problema mayúsculo está aquí en las malas pasiones, por las cuales se han dejado gobernar los que menos debieran permitirlo, porque han aceptado ser guiados por pasiones indebidas. Así aparecen los ciegos guiando a otros ciegos, y todos ellos caen al pozo. Un sacerdote y teólogo identifica las malas pasiones con la fuerza de los pecados no combatidos,
Y esto en últimas explicaría el porqué la gran prosperidad actual de las herejías. El pecado no combatido arrastra a la persona no solo a pecar, sino a rechazar lo que podría sacarnos del pecado. Ese pecado que se puede decir pecado incombatido, justificado, pecado acariciado y consentido. Esto es lo que tan lúcidamente expone Fray Nelson Medina, de la comunidad de los dominicos. Se lo reclamamos a él, porque no lo aplica a las herejías que estamos oyendo hoy de la cabeza más alta de la Iglesia y de sus inmediatos colaboradores. Ellos son los que están corrompiendo los ambientes de vida de las gentes. Para combatir esta situación, primero debemos tener conciencia de cuáles fueron sus causas y consecuencias, y segundo, determinarnos a obrar contra ellas, sabiendo que primero que todo hay que enfrentar adecuadamente los pecados consentidos o justificados, lo cual nos dará la fuerza necesaria para proclamar la verdad en el orden de la fe y de la moral, y ante todo para vivirlas antes de predicarlas. Podemos leer en 2 Corintios 1:4. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos delante de Dios frente a toda conciencia humana. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Más razones de la ceguera de los pastores. Ya hemos descrito las 5 causas del autoembrutecimiento que sufren los encargados de enseñar la recta doctrina, cuando no reaccionan ante las herejías y la apostasía que imperan en el seno de la Iglesia, y optan por el mutismo cómplice, y peor, cuando son autores de las herejías. Pero nos falta considerar ahora otra causa de este silencio, de los que deberían rechazar las herejías y enseñar la recta doctrina. Se trata de la autoconveniencia y las ventajas que el silencio procura a quien debería reaccionar y no lo hace. En efecto, otra causa del mutismo de tantos prelados es el temor a perder las ventajas y canonjías de que gozan. En ellos, el interés de conservarlas es superior a su deber de denunciarlas y criticarlas. A los errores de ellos se refiere el Señor llamándolos asalariados en Juan 10, 12-13. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Por esta razón, en las revelaciones de la Salet, la Santísima Virgen María rechaza a los malos sacerdotes, entre otras razones, por su amor al dinero. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad en celebrar los santos misterios y por su amor al dinero, a los hombres y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Bien sabemos que a los laicos se facilita más la independencia ante los prelados, porque al fin y al cabo su situación económica no depende de ellos. Por el contrario, los sacerdotes, en cierto modo, dependen económicamente de los obispos y estos a su vez del romano pontífice. Entendemos entonces que es más difícil para ellos el paso de romper el mutismo y criticar las herejías que oyen de sus mayores. Sin embargo, en el caso extremo, hay que recordarles a sacerdotes y obispos que primero está Dios que los hombres. De acuerdo con la enseñanza de San Pedro, primer papa, en Hechos de los Apóstoles 5:29, que dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así pues, primero está la verdad que las consecuencias personales. En caso de conflicto de intereses, la primacía de Dios es absoluta. Un ejemplo de ello lo tenemos en el mismo Pablo, quien pudiendo y debiendo vivir del culto, sin embargo prefería obtener lo necesario trabajando con sus manos en la confección de tiendas de campaña, de lo cual obtenía lo básico para su manutención.
Con este ejemplo de Pablo se marca el rumbo de la decisión conveniente que deben hacer hoy el sacerdote o el prelado. Pero es que no solo se trata de los privilegios económicos. Hay una condición que dicen los sacerdotes ser la que más los amarra, y es la seguridad de su ministerio, es decir, su posición de párroco, capellano o vicario, y al obispo su gobierno pastoral. En últimas, dicen no poder objetar porque estarían dando motivos para ser suspendidos o reducidos al estado laical. Pues si esa es la condición, idos a extremos, entonces se ha llegado a un límite en que se debe escoger entre agradarle a Dios o no desafiar la ira de sus superiores para mantenerse en su estatus y con sus ventajas. En caso de llegar el momento de tomar una decisión radical a ese sacerdote o a ese obispo, tenemos que decirle que la prioridad de Dios se impone sobre las conveniencias personales, porque ligada a la primacía de Dios está la primacía de las ovejas y de la suerte eterna de ellas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en su numeral 428: el que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, buscar ante todo esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacernos semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No teman los sacerdotes, los obispos, que lleguen a esta decisión radical, porque si la toman por amor a Dios y por amor a sus ovejas, el Señor los protegerá y no los dejará desamparados. Perderlo todo por Cristo es ganarlo todo. La decisión de retar a los propagadores de errores en la Iglesia, tanto como la sana doctrina o por predicar la verdad, requiere de alto temple de espíritu y hasta de heroísmo, pero sobre todo exige de plena confianza en Dios, que no puede menos de manifestarse fiel con los que le son fieles. Dios no se olvida que los que dan ese paso heroico por amor a Él o por amor a sus ovejas cuentan con la segurísima protección del Señor. La fidelidad hace parte de la esencia de Dios, lo mismo que la gratitud. Y eso lo podemos corroborar en 2 de Timoteos 2, 12 a 13, que dice: si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si Dios no puede ser fiel porque desdeciría de la naturaleza divina de la cual no puede renunciar, ¿faltaría la fidelidad con los que le son fieles? Por supuesto que no. Ser fiel no es abandonar a la persona, sino estar con ella y por ella y ampararla de toda lesión eterna. Entonces, los sacerdotes y obispos, que dan con valor el peso de defender las verdades de la fe frente a los errores y las herejías de los que propagan la apostasía, podrán tener, y seguramente, persecuciones, sinsabores y toda clase de tribulaciones. Pero no, de ninguna manera les faltará la protección amorosa del Señor, quien no los dejará abandonados ni expuestos a su suerte. Todo esto lo confirma abundantemente la palabra del Señor en distintos pasajes de la Biblia, así. Proverbios 10:3. El Señor no deja que el justo sufra hambre, pero rechaza la avidez de los malvados. Proverbios 2:8. Él protege los senderos de los justos y cuida el camino de sus fieles. Salmo 55:23. Confía tu suerte al Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo perezca. Salmo 37:5. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él, y Él hará su obra. Hechos 14:17. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Romanos 8:28. Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Queridos sacerdotes y obispos, ya han quedado enterados de que Dios protege incondicionalmente a los que se ponen de parte de Él. Con la confianza absoluta puesta en Él, decídanse a romper su silencio e incluso su mutismo cómplice, y defiendan la verdad sin contemplaciones.
Hoy, más que nunca, la Iglesia, en cuyo seno está alojado el cáncer de la herejía, requiere la decisión de rechazarla, de combatirla y de mostrarse como héroes, así como lo hicieron todos los bienaventurados mártires de la Iglesia en el pasado. Para que ustedes tengan ejemplos, vean cómo algunos sacerdotes ya han empezado. Hace algunos días hablamos de 4 de ellos, liderados por don Alessandro Minutella, de la Arquidiócesis de Palermo, Italia. Y ahora les mostraremos una síntesis de su postura y valiente denuncia contra la apostasía que hoy impera en el seno de la Iglesia. Veamos el siguiente video. Il munus petrino è personale. Gesù non ha detto voi siete pietri e su questi edifica, ha detto tu es Petrus. Uno solo può essere il Papa. Noi questa sera siamo qui nel nome della Santa Vergine, i primi 4, anche se altri non sono potuti venire, ce lo hanno detto per tempo, ma si aggregano a noi per dire che il Papa è Benedetto XVI. E questa sera noi qui, da dove ci troviamo, esattamente dal cuore di Roma, che ha perso la fede, sta diventando la sede dell'Anticristo, imploriamo il Papa prigioniero delle mura vaticane, lo imploriamo che ci benedica, lo imploriamo che ci dia la sua santa apostolica benedizione. Siamo certi che se anche non lo farà apertamente e pubblicamente, in qualche modo Benedetto XVI, come la Madonna provvederà, ci farà giungere il suo sostegno. Bergoglio, Jorge Mario, Cardinale Bergoglio, non è il Papa. È piazzato lì dalla massoneria, dalla mafia di San Gallo, che ha orchestrato l'assedio di Benedetto XVI, costretto senza libertà a lasciare, a dare le dimissioni. Hanno orchestrato un falso conclave. Perciò sia Jorge Mario Bergoglio Cardinale che tutti i cardinali che erano consapevoli di questa manovra e sono entrati in quello che hanno chiamato conclave del 13 marzo 2013 sono scomunicati late sentenzie. Jorge Mario Bergoglio Cardinale è scomunicato. Il cardinale Jorge Mario Bergoglio, scomunicato, eretico e apostata, è un superiore illegittimo come insegna la sana tradizione della Chiesa. Primo, perché il conclave è stata una messa in scena. Secondo, perché il Papa dimissionario è stato costretto a farlo e a norma del canone 332 paragrafo 1 un romano pontefice può dare le dimissioni solo quando è libero di farlo. Ci aspettiamo le manovre della massoneria ecclesiastica, che dopo questo proclama, che cominciano a temere, farà di tutto per dimostrare che Benedetto XVI è ossequioso nei confronti di Bergoglio. A noi questo non ci scalfisce, questa è la verità che la Madonna sta portando avanti. Jorge Mario Bergoglio, piazzato lì dalla massoneria ecclesiastica e dai poteri forti, sta costruendo, come superiore illegittimo di una falsa chiesa, un nuovo ordine mondiale. Perché, come ha detto la Madonna a Fatima, il terzo segreto è l'ingresso di Satana in Vaticano di distruggere il cattolicesimo. La falsa chiesa di Bergoglio è pertanto scomunicata, scismatica e apostata, anche se ha le masse e anche se ha le strutture e anche se ha i numeri.
Tus guardianes son todos ciegos, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Desvarían acostados, les gusta dormitar. Esos perros voraces nunca terminan de saciarse. Y ellos son los pastores. No saben discernir. Cada uno toma por su camino. Todos, hasta el último, detrás de sus ganancias. Isaías 56, 10, 11. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías? Este es nuestro tema de hoy y seguimos recibiendo sus comentarios frente a este tema al número celular 320-859-8733. Doctora. A ver, Beatricita, tenemos algunos mensajes para que comentemos acá con nuestros teleamigos. Así es, doctora, y tenemos los siguientes. Saludo muy especial al doctor José Galat. Cuídese porque esta nación y la iglesia lo necesitan. Igualmente extensivo a los distinguidos integrantes de este magnífico programa de orientación espiritual laica. Saludos desde Santa Marta, en el Caribe colombiano, su servidor Fabio Carrillo Pumarejo. El siguiente nos dice: buenas noches, que Dios bendiga a la mesa de trabajo, porque ustedes son la luz de este mundo. En medio de un silencio, debido a esto, todos nos hacemos un Dios a la medida, según nuestras circunstancias y ansiedades de la vida. La iglesia de Cristo nos la están borrando y nos la quieren demoler, comenzando por Bergoglio. Resistamos con el Santo Rosario y la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Tenemos otro y dice lo siguiente. Ahora les comento, inicia. Soy Wilmer Lara. Les comento, acá en Cúcuta, los señores sacerdotes de la iglesia carmelita están haciendo la aclamación, pero diciéndola con el pueblo. Me les acerqué para decirles que es solo sacerdotal y la respuesta del sacerdote principal es que yo no soy nadie para darle catecismo y que no va a cambiar. Además, en plena Eucaristía, esa iglesia carmelita tiene de mascotas a unos gatos y mientras se realizan las lecturas, el señor sacerdote busca juego a esos animales que salen debajo del altar. Por favor, les pido que lo hagan público. Bueno, terrible, porque de todas maneras hay que respetar el momento de la Eucaristía y pues le pedimos al sacerdote que se concentre en algo tan importante que está haciendo, que es la celebración de la Eucaristía. Bueno, y ahora preguntémosle a nuestro invitado Miguel qué comentarios tiene sobre el video. Bueno, me llama la atención la pregunta del programa. ¿Por qué los perros mudos no ven la herejía? ¿Cuál es la razón para que unas personas lo vean y otras personas no lo vean? Y resulta que en la Biblia aparece, sobre todo en el Nuevo Testamento, aparece varias veces la distinción entre los que son del mundo y los que son del espíritu. Y en San Juan, por ejemplo, dice, empezando el capítulo 1, en el versículo 10, dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Es decir, que el que acepta al Señor, ve al Señor. Y como ve, y el Señor nos dice el mismo Juan, que es la palabra, pues entiende lo que la palabra está diciendo. Los que no lo aceptan, no lo ven y no tienen la posibilidad de predicar lo que no están viendo. Y eso es lo que está pasando con los sacerdotes. Los sacerdotes, o presbíteros y obispos, y aún incluso el Papa, no están viendo la verdad, no la vieron.
y por eso predican de acuerdo con sus propias pasiones y de acuerdo con sus propias limitaciones, y no nos enseñan la verdad del Evangelio. Y ojo, porque en la carta de los tesalonicenses, en la carta número 2, en el capítulo número 2, en el versículo 10, hay una amenaza pero gravísima. Dice textualmente, lo leo acá de esta Biblia: salidos de hablar del catejón, cuando se libera el catejón, dice: y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Entonces, ojo, porque es que no solamente es que haya unas personas diciéndonos que podemos vivir en el pecado, que podemos ser homosexuales, ser adúlteros, tener relaciones sexuales con niños y vivir de acuerdo contra nuestras pasiones, porque acá en la palabra de Dios está que los que no acepten la verdad serán condenados. Lo dice para los que están diciendo que Dios es misericordioso y que Él no nos creó para condenarnos, y ojo con eso. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en el que tenemos que tomar una decisión si vamos a ser de la iglesia apóstata o vamos a ser de la iglesia tradicional, si vamos a estar con los adúlteros, los homosexuales, los pecadores de toda clase, o vamos a tratar de vivir razonablemente nuestra fe. En el Apocalipsis dice: ojo, ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, definámonos, o fríos o calientes. Bueno, ¿qué nos dice Carlos Rodríguez? Bueno, todo lo expuesto en el video, los 5, 7 razones, lo que dice el doctor Miguel también es importante. A mí me llama la atención un hecho, y es que en este momento hay una gran confusión doctrinal, tanto a nivel moral como a nivel dogmático, por cuanto el modernismo, tan identificado por San Pío X como la sumatoria de todas las herejías, desde hace más de 140 años, sigue campante, y finalmente, después de tantos intentos, tantos detentes que les hicieron algunos papas y los trancaban, persistieron con tanta fuerza que lograron antes del concilio resucitar, después de que el Papa Pío X los había puesto en su sitio con la nueva teología. Durante el concilio sembraron bombas de tiempo, redactando ambiguamente los documentos. Después del concilio, con la teología de la liberación, con todo lo del espíritu del Concilio Vaticano II, lograron seguir metiendo el modernismo, y finalmente en los últimos años esa sumatoria de todas las herejías la diluyeron tanto al revolverla con la doctrina sana, que ya no se distingue lo uno de lo otro, y no hay mayor mentira que una verdad a medias. Y en este momento hay una confusión tremenda que tienen las cabezas y nos la pasan a nosotros, con el agravante de que precisamente el modernismo es básicamente la expresión de la masonería, y la masonería eclesiástica que está en este momento campeando en la iglesia. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que las cabezas, los perros mudos, nuestros pastores, los obispos, los sacerdotes fueron formados en el posconcilio, en un espíritu del modernismo. Y no hay que ser masón inscrito para tener espíritu masónico. Y tristemente, la masonería logró meter todos sus valores tan diferentes de los católicos en la iglesia, y en este momento hay un espíritu masónico en la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué dice el Papa León XIII sobre la masonería? ¿Cuál es el objetivo? Crear una iglesia ecuménica mundial y crear un nuevo orden mundial. Y están utilizando a la iglesia para eso. Para eso tienen que confundir, tienen que tomarse la infraestructura de la iglesia, robárnosla. La iglesia tradicional se saldrá de ella, ellos harán un cisma, ellos son los herejes, nos van a tildar a nosotros de herejes, nos van a sacar pero la iglesia verdadera de 2000 años será siempre la iglesia
verdadera, la iglesia bimilenaria. Por lo tanto, no nos alarmemos. Esto estaba previsto que tenía que ser. Se están cumpliendo ante nuestros ojos todas las profecías bíblicas y las revelaciones de la Virgen María, en el que la iglesia será tomada temporalmente, pero finalmente, como dice el programa al final, también el Inmaculado Corazón triunfará y será una toma del cascarón de la iglesia. La iglesia nunca podrá ser tomada por el maligno, porque es una santa y católica, pero saldrá porreada, pero finalmente, después de que haya una purificación, saldrá nuevamente triunfante y volverá a ocupar durante el milenio el lugar que le corresponde. Claro, y hay que hacer propio lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso resume todo lo que estamos hablando. Generalmente obedecemos a otras personas, pero se nos olvida lo que está contenido en la palabra y que es precisamente en la palabra donde se nos dan las directrices para seguir los católicos. Es obedecerle a Dios antes que a los hombres. Bueno, nos dicen que el tiempo se nos agotó. Vamos a darle un minuto a cada uno. Empecemos por Carlos. Bueno, la Iglesia siempre ha dicho que hay tres enemigos de la salvación del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Sí. El mundo está diseñado en este momento por un grupo de personas que quieren rediseñar el mundo de espaldas a Dios y hacer un nuevo orden mundial. El demonio está suelto, tristemente, y está como león rugiente viendo a quién devorar. La concupiscencia del hombre, por el pecado original, sin los sacramentos y sin la gracia, nunca tendrá defensas. Y esos tres enemigos están desbocados en este momento. Ahora, el problema del enemigo y la astucia de Satanás es el espíritu de cegar los ojos. Es un espíritu de confusión, es un espíritu de no dejar ver la verdad porque no le conviene. Entonces también hay una razón muy fuerte, y es que Satanás está cegando los ojos de los hombres. Pero no triunfará, tendrá su cuartico de hora, pero finalmente será puesto en su sitio, y la iglesia, y tenemos un final feliz, finalmente tomará el lugar que le corresponde. Triunfaremos. Es un minuto, Miguel. Bueno, el movimiento mariano Embarcaciones de María está organizando una campaña de aquí al domingo para rezar 1000 rosarios por los sacerdotes. La idea es rezar por la conversión de los sacerdotes que están por mal camino, y para que los sacerdotes que están por el buen camino no se salgan de él. Y la única manera, sabemos, de que nuestros sacerdotes se mantengan en la línea es orando. Entonces hay una persona que tiene un WhatsApp que tiene el número 313-637-1701. Por favor, llamen, escriban a ese WhatsApp y reportan que ustedes van a sumar su rosario. Creo que ya hay como unos 300 o 400 rosarios que se están rezando desde ayer para esta intención de los sacerdotes. Beatricita. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues lo que tengo que decir es lo siguiente. Misericordia sin verdad es una falsa misericordia. Necesitamos ser evangelizados, porque ¿para qué un minuto de placer si vienen millones de tristeza? La verdadera felicidad está en Dios, y para llegar a este término sencillamente es muy fácil: cumplir los mandamientos. Tenemos que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y por otro lado, doctora, quiero leer la publicidad de nuestro evento de este mes de Teleamiga, y dice así, lo leo textual. Has sufrido traiciones, sientes que la vida te ha dado golpes que no mereces, te afecta demasiado los sufrimientos de tus seres queridos. Dios tiene varias respuestas para ti. Dale una oportunidad y participa en la primera metanoia, porque hay mucha gente que no sabe qué es una metanoia. Ajá. Entonces es un taller espiritual de sanación, de liberación, que normalmente, o que el objetivo principal es transformar. Todo esto va dirigido a la transformación. Entonces esto va con un acompañamiento psicológico y espiritual. Estas jornadas se realizarán en Medellín el 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el Hotel Nutibara, y en Bogotá será el 30 de septiembre. Tenemos un cambio de lugar, va a ser en la Corporación Belén a las 9 de la mañana. Los brazaletes se adquieren en Teleamiga.
Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475 o el fijo en Bogotá 578-1888. También informamos que por cuestiones logísticas en Neiva no vamos a estar, lo vamos a aplazar pues para una siguiente oportunidad. Gracias, doctora. Bueno, y yo quiero aprovechar este último minuto para pedirles oración por el niño Emanuel, el niño del Carmen de Viboral. Nos llama la mamá, la señora se llama Oliva, y nos dice que mañana Emanuel a la 1 de la tarde va a ser intervenido. Entonces, si a esa hora nos podemos unir y orar por el niño, les estaremos eternamente agradecidos. Recordarles las peregrinaciones que estamos organizando a Tierra Santa, a los santuarios marianos, a México. Las personas que estén interesadas, llamar al 315-601-3168. Y recordarles que los emanuelitos los pueden seguir adquiriendo en la Universidad La Gran Colombia, en la Facultad de Posgrados. Quien esté interesado acá en Bogotá, llamar al 327-6999, es un número fijo, repito, 327-6999. De igual manera, quienes estén interesados en tener un acompañamiento de un sacerdote para la confesión, para alguna oración de liberación, de sanación, pueden llamar a este mismo número de la universidad para agendarles una cita que el padre muy gustoso los estará atendiendo. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, no sin antes enviarle un saludo fraternal de parte de la mesa y de los teleamigos al doctor Galad. Esperamos que esté bien calientito y que nos pueda acompañar en el próximo programa. Decirles a ustedes que esta es la razón de ser de este programa. Cada uno de ustedes, quien nos ven, que confían en nosotros y que nos creen. Y por lo tanto les pedimos cadena de oración para que este programa siga dando los frutos que el Señor quiere que se den. Hasta la próxima. Un café con Galat.